Bien, hermanos, pues precisamente hoy comenzamos esta serie de predicaciones del libro de Filipenses. Em, el día de hoy solamente vamos a dar los primeros dos versículos. Vamos a ver cómo estos dos versículos nos pueden dejar una gran enseñanza, cómo estos dos versículos, aunque pudieran parecer solamente un saludo, eh, pues nos van a dejar realmente precisamente una labor que realizar, aunque este es un mensaje precisamente para aquellos filipenses, para aquella colonia romana, para una iglesia que está establecida por el mismo apóstol Pablo. Bueno, eso tiene repercusiones en nuestros días para nosotros también como iglesia. Y bueno, precisamente para conocer el saludo, para conocer lo que se dice del saludo, necesitamos conocer el trasfondo de ese saludo, necesitamos conocer el porqué de ese saludo, necesitamos ver cómo nosotros conocemos a esta iglesia de Filipos, cómo nosotros nos llega esa historia a nuestros días. Bueno, vamos precisamente a Filipenses 1, versículos 1 al 2. Ya lo leímos, pero quiero, hermanos, que vayamos notando detalladamente cada una de las palabras que nos dice aquí el apóstol Pablo con esta salutación. Y en primer lugar dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahora, porque Jesucristo es el Señor, tú sirves a su iglesia. Ese es el primer punto que vamos a ver el día de hoy. Porque Jesucristo es el Señor, tú sirves a la iglesia. Sirves a su pueblo, sirves a sus propósitos, sirves a su reino. Y estamos viendo en las palabras del apóstol Pablo que eso es lo que él reconoce, que él es un siervo de Jesucristo. Y esta carta, a diferencia de precisamente de otras cartas del apóstol Pablo, aquí hay una mención especial. ¿Quién es el otro que está involucrado dentro de esta salutación? Es Timoteo, el hijo amado de Pablo, el hijo en la fe del apóstol Pablo. Y vamos a ver que ellos son siervos comprometidos con la obra, que son siervos que están amando precisamente a su Señor. Y no solamente eso, están trabajando para que el reino sea establecido en esta tierra y para que el evangelio, el mensaje, se expanda por toda nación. Bueno, para eso más adelante vamos a ver cuál es esta ciudad de Filipos, cuál es su trasfondo cultural, su trasfondo histórico, pero primero quiero comentarles algo acerca del libro. Este libro es escrito desde la prisión de Pablo. Hay algunos que especulan y dicen que esta carta bien pudo haber sido escrita desde Cesarea, otros dicen que desde Éfeso, pero pues ahora sí que las pruebas del propio libro y por las condiciones que tenía el apóstol Pablo en ese momento, es muy probable que haya sido escrito desde Roma. Y este escrito pertenece al conjunto de epístolas de la prisión. Son 4. Esas epístolas de la prisión son Efesios, Colosenses, Filipenses, que vamos a ver precisamente en estos meses, y Filemón. Muy bien, también se puede comprobar que estas cartas, bueno, son escritas por el apóstol Pablo precisamente por su estructura, por los temas que él trata, por la forma de escritura que da el apóstol Pablo y también por los colaboradores, la colaboración, precisamente la comprobación, el contenido de las cartas y esa colaboración que se menciona dentro de la carta. Muy bien, es una evidencia interna. Ahora, este escrito, si es desde Roma, si es escrito desde Roma, que es lo más probable porque en Roma Pablo tenía libertad de predicar el Evangelio, aún estando en prisión,
y aparte, precisamente por esos movimientos ministeriales que Pablo tiene libertad de hacer, bueno, precisamente eh, nos lleva a una situación, a una fecha que va por allá del 62 después de Cristo. Algunos dicen, bueno, se escribe en el 55, algunos fechan 55 al 62, pero lo más probable es que haya sido en el 61 o en el 62 después de Cristo. Ahora, aquí Pablo ya tiene un largo recorrido. Y Pablo se convirtió, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo en Damasco y aquí ya tiene una larga experiencia. Vamos a ver que cuando Pablo funda la iglesia de Filipenses o de los Filipenses, pues ya está en su segundo viaje misionero. Pero la carta, bueno, obviamente se escribe algunos años después de esa fundación de la iglesia de Filipos y eso lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, el apóstol Pablo está escribiendo junto con Timoteo. Timoteo es un hombre que vamos a ver a lo largo del desarrollo de esta carta, que es un hombre comprometido, es un hombre que se está sacrificando por la obra, que está sirviendo a los filipenses. Vamos a ver otros nombres como Epafrodito también. Vamos a ver nombres de hermanas involucradas en el servicio dentro de la iglesia, Evodia y Síntique, y vamos a ver al mismo apóstol Pablo como él es un ejemplo de sacrificio y de compromiso con la obra de su Señor. Ahora, hermanos, vamos allá a Filipenses 2, 19 al 22 y vamos a darle lectura, porque aquí vamos a ver cómo Timoteo es un joven que está sirviendo palmo a palmo con el apóstol Pablo y que él está sirviendo de enlace con esta iglesia. También Epafrodito está sirviendo de enlace y eso lo veremos en su momento, todo lo que están realizando estos hombres. Pero Filipenses 2, 19 al 22 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Ven cuál es el testimonio de este joven? Está realmente interesado por la vida espiritual de los filipenses. Por lo tanto, Pablo dice, bueno, lo estoy mandando para que sirva con ustedes. Él está comprometido. De hecho, si vemos esa primera frase del libro, ahí en Filipenses 1:1, es uno de los que está enviando saludos, es uno de los que está mandando el escrito junto con Pablo. Por lo general siempre tomamos en cuenta al apóstol Pablo porque pues obviamente es un apóstol, pero ahí está el nombre también de Timoteo. ¿Ok? Entonces lo que quiero que veamos en este primer punto es eso, que cuando uno es siervo de Jesucristo, uno tiene que comprometerse con su obra, tiene que comprometerse con su reino, con su iglesia. Y esto solamente va a venir con el entendimiento de quién es Jesucristo. Porque si nosotros no entendemos quién es nuestro rey, a quién servimos, cuáles son sus propósitos, cuál es su voluntad, cuáles son sus atributos, nosotros no vamos a poder comprometernos con la obra. O tal vez hemos escuchado algo acerca del Señor Jesucristo, pero tal vez eso no ha sido suficiente para nosotros para comprometernos. Y no es porque en esencia Jesucristo no sea suficiente, sino más bien porque quizás hay algo en nuestro corazón que estemos deseando más que a nuestro Señor Jesucristo, que estemos deseando más que comprometernos con su obra, que quizás estemos deseando algo más para como vivir en santidad, para vivir en justicia, para vivir en verdad, para vivir en sacrificio. Y aquí tenemos a dos hombres que se están identificando como siervos de
Jesucristo. Y esto es algo que Pablo recalca constantemente en sus cartas. Yo soy un siervo. Y esa palabra siervo, doulos, es precisamente la palabra esclavo. En nuestras traducciones ya no nos llega con ese poder, con esa firmeza la palabra, ¿verdad? Se nos pone siervo. Y un siervo nos puede dar una idea de que es alguien que pues solamente está realizando un servicio, ¿verdad? Pero un doulos, un esclavo, es alguien que no solamente realiza un servicio o presta un servicio, sino que le pertenece a un dueño, le pertenece a un amo. Y esto es lo que Pablo y Timoteo son. Son pertenencia ¿de quién? De Jesucristo. Somos hombres, somos personas de Jesucristo. Y eso no es algo que podamos nosotros decidir si lo somos o no lo somos, ¿verdad? No es algo que nosotros podamos decir, híjole, hoy sí soy siervo de Jesucristo, mañana no tanto, ¿verdad? Cuando uno viene al Señor Jesucristo, uno es doulos de Jesucristo, es esclavo de Jesucristo. No hay vuelta atrás. No hay de dos sopas, como dicen aquí en México. O eres o no eres. Si eres de Jesucristo, eres su siervo, su esclavo, le perteneces. Si no eres de Jesucristo, no le vas a servir, no te vas a comprometer con su iglesia, con su reino, con sus propósitos, con su voluntad. No te vas a comprometer a su señorío. Ahora, estos hombres están reconociendo que son precisamente esos siervos de Jesucristo. Y ellos, pues no solamente van ahí, pues visitando ciudades y van siendo recibidos por los hermanos, no, ellos están sufriendo aflicción en cada lugar al que van. Y vemos a un apóstol Pablo que lo llevan a los tribunales, que lo apedrean, que él, pues lo muerde ahí una serpiente, que lo meten a la cárcel, pues está padeciendo muchas veces necesidad, hambre, a veces pues está buscando a ver quién lo recibe. Y un Timoteo igual, que él tiene padecimientos físicos. En la carta de Pablo a Timoteo podemos ver cómo pues hasta les recomienda, ¿no?, un remedio ahí para una enfermedad estomacal. Pablo mismo tiene un aguijón en la carne que lo está molestando constantemente. Ellos sufren oposición y más adelante vamos a ver cuál era la oposición en esta ciudad de Filipos, pero aún así ellos ¿qué? Sirven, están comprometidos. Ahora, algo leyendo historia precisamente, Filipos, al ser una ciudad romana y al tener, bueno, dentro de su estrato social a los doulos, a los esclavos, estos esclavos podían ganarse su libertad, no sé si sabían eso, ya sea que la compraran con dinero o bien por los servicios prestados a su señor. Y a estos esclavos que lograban esa libertad se les llamaba libertos. Pero incluso estos esclavos, cuando tenían hijos, pues los hijos pasaban a ser parte del amo, venían a ser parte también del servicio de la casa de su amo. Y son solo detalles para que vayamos dimensionando cuál es el poder de esta palabra doulos, siervo. Pero también fíjense, hermanos, que estos esclavos tenían muchas veces una placa aquí en el pecho, en el cuello, que si ellos escapaban, esa placa decía, deténganme si escapo y devuélvanme a mi dueño. Curioso, ¿no? Como, bueno, hoy es muy difícil que podamos ver una escena así, ¿verdad? Con un ser humano. Estamos hablando de seres humanos. Pero vamos a ver que la esclavitud a la que está comprometido Pablo y Timoteo es una esclavitud de la que él no quiere escapar, de la que él no quiere ser libre. Él quiere permanecer ahí
como siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los amos terrenales, a diferencia de las condiciones aquí en la tierra, Pablo sabe que no hay mejor lugar que bajo el cobijo de su amo, que bajo la mano de un bondadoso Señor, que es Jesucristo. Por eso Pablo orgullosamente, bueno, no orgullosamente, lo va a decir con todas sus palabras. Porque él dice, no tengo nada de qué jactarme, ¿verdad? Sino en quién, en Jesucristo tengo mi recompensa. En Él lo tengo todo. Para Él no hay lugar para el orgullo. Siempre todo lo que hace y todo lo que es está vinculado ¿con quién? Con su amo. Él es totalmente dependiente de Jesucristo. Y eso es lo que quiero que vayamos nosotros dimensionando, hermanos, al ver esta salutación a los filipenses. Porque incluso en el establecimiento de la iglesia de los filipenses va a haber oposición. Y Pablo no se va a echar atrás. Y es un pasaje muy conocido, pero quizás no lo hemos relacionado precisamente esta carta de Filipenses, pero ahorita lo vamos a ver enseguida. Pero ¿para qué nos sirve conocer que Pablo está comprometido con Jesucristo, que él se identifica como siervo, como doulos, como esclavo? ¿De qué nos sirve saber que Timoteo es un joven que está siendo parte del ministerio, que está acompañando a Pablo? ¿De qué nos sirve saber todo eso? Bueno, porque tenemos la misma responsabilidad que ellos. Pero además de tener la misma responsabilidad, tenemos el mismo privilegio. Porque tanto ser siervo de Jesucristo es una responsabilidad como un gran privilegio. Y creo que cada que nos presentemos con la gente del mundo, pudiéramos decir, hola, yo soy un siervo de Jesucristo, soy un doulos de Jesucristo. Y Pablo lo podía decir porque él había hecho ya un gran ministerio, pero no lo decía solamente por su ministerio, lo decía ¿por quién? Por Jesucristo, porque estaba ligado a él en una relación muy especial, muy íntima. Y nosotros podemos ser partícipes de esa relación con Jesucristo. Comprometernos a tal manera con aquel que nos amó y se entregó en la cruz, que podemos reconocernos como sus siervos. Por lo tanto, este primer punto, por eso les mencionaba lo siguiente, porque Jesucristo es nuestro Señor. Nosotros servimos a su pueblo, servimos a su reino, servimos bajo su señorío. ¿Ok? Y vamos a ver un segundo punto, que precisamente aquí es donde vamos a ver cuál es esta ciudad de Filipos. ¿Cómo se estableció la iglesia aquí? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué Pablo va a escribirles una carta? ¿Por qué esta carta en muchos círculos académicos es considerada como una carta amistosa? No sé si sabían que ese es un género literario, la epístola amistosa, y se daba por lo general allá precisamente en Grecia, en Roma, estas epístolas amistosas que tienen una estructura muy particular y que por lo general expresa lo que le está sucediendo al que escribe, cuál es su situación, un interés genuino por aquel a quien escribe, algunos encargos a quienes les escribe, y por lo general en estas cartas amistosas siempre había un tono pues de mucha cordialidad, de mucho gozo, de una expresión pues de mucho cariño. Por eso se les llamaba las cartas amistosas, tanto por su estructura como por su contenido. Y Pablo va a escribir una carta, no sé si pudiéramos encerrarlo dentro de ese género amistoso, yo creo que se quedaría corto este género amistoso, porque tiene que ver más allá que una expresión de cariño a los filipenses, tiene que ver con un compromiso, tiene que ver con una exhortación. Entonces, este segundo punto es porque
tú eres miembro de la iglesia y eres ministro del evangelio, tú debes aún escuchar el mensaje de Dios. A veces creemos que ya escuchamos la Biblia y aunque la hemos leído muchas veces, decimos, ya no hay nada nuevo para mí. Ay, otra vez, ¿verdad? Escuchar la Biblia, otra vez escuchar el mensaje. Quizás ustedes ya escucharon alguna predicación acerca de Filipenses, algún estudio, no lo sé, pero todos los que estamos en el reino de Dios, todos los que dependemos de Dios y que somos siervos y doulos de Jesucristo, necesitamos diariamente escuchar el mensaje de Dios. Ahora, sepan hermanos que esta iglesia no es la primera vez que recibe palabras de parte del apóstol Pablo. Vamos a ver que hay varias visitas del apóstol Pablo a esta iglesia. Y no solo eso, les está mandando, como ya vimos, a siervos, a Timoteo. Epafrodito también es una conexión con Filipos, nada más que Epafrodito venía precisamente de Filipos a servir a Pablo, a su prisión. Pero eso lo vamos a ver a continuación, porque la segunda frase de este primer versículo es: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo está diciendo, ok, yo soy Pablo y aquí está Timoteo y los dos les estamos escribiendo y les estamos saludando a ustedes que son los santos allá en Filipos. Lo que podemos ver aquí de primera mano es una conexión, ¿verdad? De la iglesia de Dios. No es que si yo estoy en una iglesia y tú estás en otra iglesia, pues ya tenemos diferentes señores. Somos parte del mismo reino. Servimos al mismo Señor. Pero a veces el orgullo del hombre, a veces la necedad, la terquedad de las decisiones propias, ¿qué? Nos hacen decir es mi iglesia, mi congregación, mi ministerio. Y eso es algo egoísta, sumamente egoísta. Y creemos que solamente lo que nosotros hacemos vale. Y creemos que solamente nuestra iglesia es la favorecida y bendecida por Dios. Pero Pablo no ve así el ministerio. Él va levantando iglesias en un montón de regiones de Europa, de Asia, precisamente en Jerusalén ya estaba la primera iglesia establecida y todas estas iglesias tienen conexión. Todas estas iglesias están sirviendo al mismo Dios. Y Pablo con estas cartas lo que pretende es conectar cada uno de estos ministerios. Es cierto que cada una tiene necesidades diferentes, contextos diferentes, siervos igual con contextos diferentes, pero todos tienen al mismo Dios, al mismo Señor. No hay lugar para las pretensiones, para las envidias, para el egoísmo. No hay lugar para eso en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque uno solo es la cabeza de la iglesia y es Jesucristo. Y cuando nosotros empezamos a buscar nuestra gloria, nuestro reconocimiento, nuestros propios logros, nuestros propios propósitos, estamos comenzando mal. Y este precisamente va a ser el mensaje a los filipenses. Y vamos a ver que se centra precisamente en aquel capítulo 2, que en su momento lo veremos, un poema hermoso del apóstol Pablo que exalta la actitud de Cristo, una actitud humilde y que viene a la tierra a tomar forma de siervo, un siervo. El dueño de todo el mundo, de todo el universo, viene a tomar forma de ¿qué? De siervo. Y vamos a ver algo del contexto, precisamente ahora sí, de esta ciudad de Filipos. No sé si saben que esta ciudad de Filipos fue fundada por el papá de Alejandro Magno, por Filipo II. Y esta era una ciudad que era atravesada por una carretera, y esa carretera conectaba a Roma
Y bueno, precisamente esta ciudad de Filipos está muy pegada a Macedonia. Imagínense la cantidad de comercio que transitaba por esa carretera. Es como si dijéramos pues, la carretera que conecta Celaya y Querétaro. No, no, mucho más, ¿verdad? Esta carretera tenía mucho más relevancia en aquel tiempo. Y esta ciudad, Filipos, está llena de soldados retirados. Imagínense el reconocimiento de estos hombres, ¿no? De esta ciudad. Era pues casi un museo de héroes ahí romanos. A todo aquel que había logrado jubilarse del ejército romano, pues se iba a esa ciudad ya a su retiro. Una ciudad muy bonita, una ciudad que incluso tenía estadios impresionantes, donde se realizaban los juegos romanos. Y imagínense qué prestigio tenía esa ciudad. Y además fundada por el propio papá de Alejandro Magno. Entonces esta ciudad era de personas que se jactaban de lo que eran. Tenían cierto orgullo, cierto prestigio, cierto nivel social. Pero vamos a ver que también aquí hay una complicación y eso lo vamos a ver ahorita que vayamos a Hechos 16. Vayan buscando Hechos 16, hermanos. Porque esta iglesia, esta ciudad de Filipos va a tener un detalle muy curioso. Vamos a leer Hechos 16, versículos 6 al 15, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo le es impedido ir al Asia Menor y es enviado a Europa. Dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido. Hubo un impedimento de parte de Dios para que Pablo no fuera a Asia. ¿Y a dónde lo va a mandar? Fíjense. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué? No se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí vamos a hacer una pausa. ¿Quién está escribiendo este libro? Lucas, ¿verdad? Hechos es escrito por Lucas. Lucas ahí se incluye dentro del relato y dice, bueno, yo iba con Pablo, Pablo estaba queriendo ir a Asia, se quería mover de Misia a Bitinia, pero el Espíritu Santo le impide entrar en Asia. Y luego tiene una visión de un varón macedonio que dice, ¿qué? Ven, échanos acá la mano, ¿verdad? Pasa y ayúdanos. Acá es donde necesitas predicar el Evangelio. Ahora, hermanos, nosotros trasladándolo a nuestro contexto, a veces no tomamos en cuenta que a veces las complicaciones, a veces las prohibiciones, a veces las limitaciones de que podamos servir en cierta iglesia o en cierta región, no son necesariamente del hombre sus limitaciones. El hombre podrá creer que limita el Evangelio, pero es más bien que la voluntad soberana de Dios que está limitando o está pausando que el anuncio del Evangelio, porque Dios tiene su propio plan, tiene su propia agenda. Y él mueve a Pablo, ¿a dónde? Vamos a ver a dónde lo mueve, y a Lucas también, porque él está ahí incluyéndose en el relato. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahí vamos a hacer otra pausa porque vamos a ver, hermanos, que entonces Pablo es movido ¿a dónde? A Filipos.
Y Filipos, ¿qué dice ahí? El mismo Lucas es bien detallista y dice, esta es la primera ciudad. ¿De dónde? De la provincia de Macedonia. Y fíjense que también debemos saber que esta va a ser la primera iglesia establecida en Europa Oriental. Es la primerita. Pero, ¿sabían que Pablo cuando llegaba a una ciudad, él buscaba las sinagogas? ¿Para qué? Para presentar el evangelio. Iba a las sinagogas y se metía ahí a las sinagogas y predicaba el evangelio y pues obviamente muchos de estos hombres de las sinagogas ya tenían contexto judío, ya sabían acerca de la ley de los profetas y por lo tanto para Pablo esta era una forma de conectar con ellos, con la historia del Mesías antes de que el Mesías viniera. Y entonces luego les decía cómo la ley y los profetas apuntaban a quién, a Jesucristo. Pero aquí Pablo no va a llegar a una sinagoga, si se dan cuenta. ¿A dónde llega? Dice que tuvieron que salir, o bueno, ir como a las orillas de la ciudad, porque ahí a un lado de un río se reunían ¿quiénes? Mujeres. Y aquí les voy a dejar un dato interesante, porque para poder conformar una sinagoga, una reunión de oración, tenían que haber al menos 10 hombres. Al menos tenía que haber 10 hombres a cargo de la sinagoga. Si no, no se podían llamar sinagoga ni podían llamarse casa de oración, reunión de oración. Y esto es curioso, ¿verdad? Cuando vayamos a establecer un lugar de oración, bueno, si contamos con 10 ya. Bueno, eso es solamente un detalle de la sinagoga, ¿ok? Pero dicen los historiadores que muy probablemente no había hombres judíos aquí, o no había los suficientes para conformar una sinagoga. ¿Por qué? Porque era una provincia romana llena de soldados romanos condecorados, retirados, y probablemente ellos veían una amenaza a los hombres judíos y los sacaban de la ciudad, los corrían. ¿Por qué? Porque pensaban que ellos podían causar algún alboroto y no los querían ahí cerca. Aparte de que esta ciudad era muy patriótica y prácticamente sus emperadores eran vistos como dioses, como los señores, como los curios. Entonces cualquiera que presentara a otro curios, a otro señor, o quirios, si se, como quieran pronunciarlo, cualquiera que presentara a otro quirios, otro señor, era una amenaza para el orden público. Entonces, Pablo tiene que ir, tiene que salir, tiene que moverse a la orilla del río. Y en la orilla del río, ¿quiénes estaban? Mujeres. Eran mujeres. ¿Y qué estaban haciendo? Se reunían para orar. Por lo tanto, eran mujeres creyentes. Eran mujeres con un contexto judío. Y estas mujeres creen en el único Dios verdadero. Pero ¿saben qué necesitaban? El Evangelio. Saber que el Mesías del Dios verdadero ya había llegado. ¿Y quién es la primera cristiana en Europa? Ahorita lo vamos a ver. Vamos al versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Bueno, ese es parte de precisamente la historia que sucede, pero Lidia es una mujer que se reúne con otras mujeres a orar y era, ¿qué? Vendedora de púrpura. Este es un matiz de Lucas. ¿Para qué? Para que sepamos que esta mujer era comerciante.
esta mujer tenía negocio. ¿Y dónde lo tenía? En una colonia romana. Ahí en el paso de una carretera súper importante, ahí cerquita tenía su negocio. ¿Y eso qué quiere decir? Tenía dinero. Pero no era cualquier comerciante. ¿Vendía qué? Púrpura. Para obtener este tipo de telas, este color en estas telas, se necesitaban pigmentos muy costosos que requerían de mucho material para poder pintar tan solo un pedacito de tela. Por lo tanto, necesitaban tener un buen ingreso para pagar los costos de esta pintura o de la elaboración de estas telas púrpuras. Y ya se imaginarán cuánto era también el precio de venta, ¿verdad? Si el costo era alto, la venta era aún más, ¿verdad? E imagínense ahí en medio de la gente que era condecorada y que ya había tenido su retiro del ejército romano, y aparte gente pues muy famosa, ¿verdad? Que iba ahí precisamente a los Juegos Romanos, a toda la cuestión del circo. Era, era una comerciante adinerada. Y se menciona que tenía, ¿qué? Su casa. Y ahí es donde ella, agradecida por la predicación del Evangelio, le da al ojo a estos hombres, a Pablo, a Lucas, y por ahí vamos a ver que andaba también Silas. Y algunos dicen también, pues ahí andaba Timoteo, ¿no? También Timoteo desde entonces ya se le había pegado a Pablo. Pero bueno, vamos a ver que están principalmente Pablo, Lucas, Silas, y ellos predican el Evangelio, y ella muy agradecida que dice, bueno, pues si ustedes consideran que yo soy ya parte del reino de Dios, ya vine a ser parte precisamente de este mensaje que ustedes me predicaron, pues consideren quedarse aquí. Y aquí vemos cómo los frutos del Espíritu Santo inmediatamente rinden frutos, o bueno, mejor dicho, la obra del Espíritu Santo rinde frutos inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué vemos en esta mujer? Agradecimiento y hospitalidad. ¿Para quién? Para los santos y ministros del Evangelio. Imagínense cómo los habrá atendido ahí en su casa. Yo creo que habrán cenado muy bien y habrán tenido pues, un muy buen lugar donde dormir. Esos hombres que estaban acostumbrados a pasar necesidad por causa del Evangelio, bueno, ahora tienen un grato descanso. Pero inmediatamente las cosas se van a complicar. Y esto ya no lo vamos a leer, pero a grandes rasgos vemos que había una muchacha endemoniada que, bueno, tenía unos amos, ¿verdad? Y esta muchacha endemoniada, ¿qué andaba haciendo? Pues andaba adivinando, ¿verdad? Bueno, sus amos se aprovechaban de eso y sacaban dinero, comerciaban con eso. Pero Pablo y Silas, ¿qué van a hacer? Van a expulsar el demonio de esta mujer. Les cortaron ahí el suministro de ganancia a los amos de esta muchacha. Y pues obviamente se van a enojar estos hombres, ¿verdad? Les quitaron el negocio fácil. Y los van a acusar con los magistrados de la ciudad. Y entonces van a ser arrastrados. Esa palabra arrastrados es como tomados, llevados. Los van a meter a la cárcel. Y ahí va a ocurrir algo muy hermoso. Pablo y Silas estaban alabando, adorando al Señor. Y luego, ¿qué sucede? Sucede algo sobrenatural, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y aquí el carcelero va a tener mucho miedo, ¿verdad? Pues ya se me fueron todos los presos. Pero ¿qué pasa con Pablo y Silas? Ellos están ahí, ¿verdad? Dicen, no, no tengas miedo, aquí seguimos. Y entonces le predican el evangelio también a este carcelero. Y el carcelero,
cree, y luego le predican a su familia y también cree su familia. Y entonces las autoridades de este lugar después descubren que Pablo y Silas eran ¿qué? Ciudadanos romanos. Y se dan cuenta que habían procedido mal con ellos. Aún así, Pablo y Silas, ¿ellos qué? Ellos sufrieron por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque sabían que había un propósito. Ellos no exigieron sus derechos desde un principio. Porque ellos pudieron haber dicho, ¿verdad? Cuando los arrastraron y los llevan ante los magistrados. Pero Pablo y Silas sabían que había un propósito detrás de ese maltrato, de ese sufrimiento. Y ya llevan ahí a dos familias evangelizadas, ¿verdad? ¿Quién? Lidia y el carcelero. Por lo tanto, vemos también aquí tanto a personas con contexto judío y personas con contexto gentil viniendo a los pies del Señor. Y a partir de aquí, la iglesia de los filipenses va a abundar y va a crecer. Y esta iglesia va a ser fortalecida por la labor de las personas que vienen al Evangelio y van a tener una relación muy íntima con Pablo, porque Pablo va a estar mandándoles informes, va a estar mandándoles siervos y ellos van a estar mandándole ofrendas a Pablo y se van a estar preocupando por él mientras está en la prisión, mientras está escribiendo esta carta e incluso le mandan a Epafrodito, pero muy probablemente Epafrodito se enfermó y pues ya tuvo que regresarse, ¿no? Pablo dice, no, mejor regrésate allá con los filipenses, ¿no? Pero aún así Epafrodito sufre también por amor a los siervos del evangelio. Y vamos a ver en Hechos 21 al 6 y en 2 de Corintios 2:13 que hay dos visitas posteriores de Pablo. Muy probablemente en su tercer viaje misionero se dan estas dos visitas y bueno, precisamente es parte de lo que les comento. Hay una relación muy estrecha entre Pablo y los filipenses. Pablo en su carta va a mostrar mucho gozo, mucha admiración por lo que están ellos realizando, pero aún así hay una preocupación de Pablo por esta iglesia, que sigan escuchando el Evangelio. Por eso les decía hace un momento, aunque tengamos años en el ministerio, aunque tengamos años en la iglesia, aunque ya hayamos servido en un montón de departamentos, aún tenemos la necesidad de escuchar el Evangelio. Tanto para nuestra edificación personal, como para que nosotros sepamos sufrir como aquellos siervos que han sufrido para compartir el Evangelio a otros. Y no es casualidad que estemos el día de hoy aquí, hermanos. No es casualidad que estemos en esta ciudad precisamente. Porque va a haber complicaciones en esta ciudad. Y fíjense, ¿cuáles son las complicaciones que vimos ahorita con la muchacha endemoniada? Primero, había oposición satánica. Había actividad demoníaca ahí. Segundo, había un nacionalismo o patriotismo muy arraigado, precisamente por la cuestión del Imperio Romano, de la veneración a los líderes del Imperio Romano. Y el Evangelio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a confrontar tanto al reino de las tinieblas, al reino de los demonios, como va a confrontar al reino del hombre. Y en nuestro contexto es igual, hermano. Estamos entrando a una ciudad que en su mayoría está dominada por el reino de las tinieblas, por herejías, por enseñanzas anticristianas, aunque se disfracen de cristianas, o que utilicen el nombre de Jehová, de Jesús. Pero detrás de eso, ¿qué? Hay actividad del reino de las tinieblas. Pero también vamos a entrar en un lugar donde hay oposición del reino del hombre, que por lo general los dos están, bueno, más bien siempre están en cooperación, aunque el hombre a veces no es consciente de ello, pero el reino de las tinieblas y el reino del hombre, que no es de Jesucristo, siempre están apuntando hacia el mismo lado. ¿Cuál es ese mismo lado? En contra del evangelio. Pero Pablo no va a tener miedo, Timoteo no va a tener miedo,
Los filipenses no deben tener miedo. Ellos deben soportar, porque después se va a mencionar a los enemigos del evangelio. Pero la forma de soportar es por medio de la unión y de la verdad. Ayer leí una frase muy interesante: la verdad precede a la unión. Y sí, es cierto. No podemos tener unión como iglesia si no tenemos la verdad en nuestras manos. No podemos ser una iglesia si no se predica el verdadero evangelio. No podemos tener unión en diferentes, entre comillas, verdades, porque solamente hay una verdad. No podemos tener unión así. Por lo tanto, lo que debemos dedicarnos aquí, hermanos, es que a escuchar el mensaje, pero para escucharlo hay que predicarlo. A predicar el mensaje del evangelio. Y para finalizar, hermanos, hay dos pequeños puntos de conclusión. El primero de ellos es: porque tú perteneces al reino de Dios, tu deseo para otros debe ser de gracia y paz. El deseo de Pablo para sus hermanos en Filipenses fue de gracia y paz. De hecho, para todos los hermanos a los que les escribió. Si ustedes ven en las cartas de Pablo, siempre va a decir gracia y paz. ¿De parte de quién? Del Señor Jesucristo. Bueno, de Dios el Padre y de Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos tener un deseo genuino porque la iglesia avance en su labor, porque la iglesia comparte el verdadero evangelio. Y también debemos tener una gran preocupación cuando la iglesia no hace eso, cuando la iglesia no está funcionando como un faro de luz, sino todo lo contrario. Cuando la iglesia desde dentro se desmorona o cuando hacia afuera está realizando cosas contrarias al evangelio. Por lo tanto, Pablo les desea gracia y paz. Todos necesitamos de la gracia del Señor para poder crecer como iglesia y todos necesitamos de la paz de Jesucristo para permanecer fieles en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la condición con la que nosotros enfrentamos esas tribulaciones. Y no hay mejor manera que enfrentarlas que arraigadas en Jesucristo. Y el segundo punto de conclusión es el siguiente, hermanos. Porque tú eres hijo de Dios y siervo de Jesucristo, tú debes reconocer a Dios como la fuente de toda bendición. ¿De quién viene esta gracia y paz? De Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos maravillosamente, en pocas palabras, cómo Pablo distingue las dos personas, la del Padre y la del Hijo. Pero a los dos les nombra como Dios. La distinción de la Trinidad en personas, pero la unidad en la esencia y en el ser de Dios. De ahí es de donde viene toda bendición, hermanos. De ahí es de donde va a venir nuestra provisión. De ahí es donde va a venir nuestra esperanza, la unión, la verdad de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos desear esto para la iglesia, pero también estar arraigados en esto, en esta fuente inagotable de bendición como iglesia. La iglesia del día de hoy necesita depender y reconocer a Dios como la única fuente de bendición. Hoy la iglesia ha mirado hacia otro lado. Hoy la iglesia puede mirar a la política, a la filosofía, va a mirar al hombre mismo. Ha perdido el rumbo, ha perdido de dónde viene su bendición. Pero si nosotros como iglesia reconocemos de dónde viene nuestra bendición, vamos a permanecer como aquel árbol del Salmo 1. Un árbol que no se mueve, que es verde, que da su fruto a su tiempo. Vamos a permanecer. Por lo tanto, hermanos, acudamos al Señor, porque le estamos reconociendo como nuestro Señor, como nuestra fuente de bendición y como cabeza de la iglesia. Reconozcámosle en cada área de nuestra vida.
en nuestra vida personal, en nuestra familia y en esta nuestra iglesia, hermanos. Vamos todos a una, porque uno es nuestra cabeza y uno nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo de predicación. Señor, gracias porque eres bueno y misericordioso. Gracias por tu palabra. Gracias